Aquí les presento para conocimiento general entre pueblos de habla española una de las publicaciones que fortuitamente logré salvar de la basura en el colegio donde era yo profesor de español, siendo uno de los más graves motivos por los cuales abandoné para siempre mi relación profesional con Alemania, con los llamados colegios de enseñanza y, felizmente si cabe, acabando también mi faceta de profesor de español como idioma de pueblos inferiores, dominados y explotados gracias todo ello a la clase impresentable de individuos que desde hace muchos siglos nos gobiernan. Quede dicho que arrojar este material a las basuras de las cocinas, con la premeditada intención de que quede la felonía oculta e insospechada, cuando dicho material es portador de narración y estudio, de una muestra de quizá la más abyecta de las tragedias que seres humanos han sido capaces de infligir y de padecer, y cuando además tal material estaba destinado a la instrucción ético-política del profesorado de los colegios del país, que fue el promotor causante de aquella tragedia, y país que ahora pretende representar omni et orbi el papel de modelo de alta cultura, civismo y humanidad, arrojar a la basura tales documentos, repito, fue una iniciativa indigna, profundamente execrable, por decirlo corto, orientativa, por demás, del grado preocupante de mezquindad e hipocresía con que nos estamos educando. Así pues, me propongo aquí mostrar el documento, traducirlo del alemán y esencializarlo para todo el que tenga interés en la materia, que deberíamos ser muchos, porque si creemos que los tiempos de los genocidios, fría y calculadamente planeados, han pasado, yo objetaría que únicamente lo parece, que lo que ha estado ocurriendo es un cambio en el estilo de llevarlos a cabo, en la intensidad, que no tiene que ser frenética para ser efectiva, y sobre todo, cambio de los pueblos o comunidades humanas como objetivo victimable. Como vemos, se trata de la entrega número 13 de la colección que lleva como título contextualizador Actualidades para meditar sobre ellas, y se inscribe en la serie de documentos que el Centro de Baja Sajonia para la Formación Ético-Política de Docentes publicó y distribuyó a los colegios de segunda enseñanza durante los años 90 del siglo pasado, al menos a los Realschule y Gymnasiums, que son los dos tipos de colegios para los niños intelectualmente más hábiles. La base del trabajo es el artículo de Liuba Israelievna Abramovich sobre su propia experiencia como habitante y miembro de la comunidad judía de Slonim y posteriormente como miembro de la resistencia contra las fuerzas de ocupación alemanas durante la campaña del Este contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia y Bielorrusia. Traductor del ruso al alemán, analista y comentarista del artículo es el profesor Dr. Hans Heinrich Nolte. Como bien señala el título conceptual de la colección, por la universalidad y la atemporalidad con que puede observarse el contenido de estos documentos, son actualidades a tener siempre muy en cuenta. El gueto de la ciudad de Slonim como ejemplo del infierno exterminador fascista, por Liuba Israelievna Abramovich. Slonim es una antigua e importante ciudad localizada al oeste de Bielorrusia, a orillas del río Schara. Entre 1920 y 1939 perteneció a Polonia. Hoy se halla en el Oblast, provincia, de Grodno, en Bielorrusia. Hasta el total exterminio de esta población, el 80% de sus habitantes eran judíos. Una gran sinagoga, que databa de 1642, era el orgullo de la ciudad. Había muchas otras sinagogas pertenecientes a los distintos grupos profesionales. Por ejemplo, la sinagoga de los sastres, la de los zapateros. Los niños judíos asistían a escuelas privadas judías que se contaban por docenas. Había también un centro Tarbut, de orientación sionista secular, impartida en Yiddish o Yiddish, que el Yiddish es el peculiar lenguaje desarrollado por los judíos del este de Europa, que es mezcla de hebreo y alemán. Así como también había un gymnasium privado judío, un instituto superior. La ciudad era compacta, acogedora y muy limpia. En Slonim existía un fuerte movimiento nacionalista con partidos y organizaciones de orientación judía. En 1941 era yo una joven madre que planeaba pasar el verano en el campo con mi hijo. Pero la mañana del 22 de junio de 1941 nos saludó con un bombardeo alemán, ocasionando muchos incendios y víctimas. En Slonim había muchas casas construidas al estilo tradicional, de madera en su totalidad, y ardían como cajas de cerillas. Yo vivía con mi familia en casa de mis padres, en una acogedora casa de madera con su jardín y sus vallas. En nuestra casa cayó una bomba y yo pude sacar al niño y llevarlo en mis brazos por las calles de la ciudad. En pocos minutos mi familia perdió todo aquello que había podido reunir durante generaciones.
Nos quedó únicamente nuestros cuerpos y las ropas y zapatillas que en ese momento llevábamos puestas. A partir de ahora necesitábamos un techo bajo nuestras cabezas, lo que finalmente encontramos al ser acogidos por unos familiares lejanos que nos ofrecieron un cuarto. Ya el primer día de guerra tuvimos que ocuparlo buscando comestibles. A cambio de dinero nadie quería vender nada, pues había perdido todo su valor. Y para trueques no teníamos nada al haberlo perdido todo en el incendio. Sin embargo, todas esas dificultades iban a parecer juegos de niños al compararlo con lo que nos esperaba sufrir 4 o 5 días después, cuando tropas alemanas ocuparon la ciudad e impusieron su administración militar. En la ciudad aparecen notificaciones en alemán y bielorruso con las órdenes de que todo judío debía llevar cosida una estrella de David, que les estaba prohibido usar la acera o las redes de comunicación urbanas y que transgredir estas disposiciones conllevaba la pena de muerte. En Slonim había, tras la guerra germano-polaca de 1939, muchos refugiados judíos procedentes de territorios polacos, de Varsovia, Lodz, Białystok. Por las fechas de la invasión alemana, quedaban en Slonim unos 60.000 judíos de tales grupos. En las primeras semanas de la ocupación alemana reinaba entre la comunidad judía de la ciudad un aterrorizado abatimiento. La gente se conducían por las calles como sombras, el futuro desconocido angustiaba a todos. Hubo las primeras detenciones de judíos y la gente desaparecía para nunca más saber de ellos. La primera gran redada o acción vino de improviso. El 17 de julio a las 8 de la mañana, justo 24 días después de la entrada de los alemanes en la ciudad, nos despertamos con un fuerte griterío. Estaban sacando hombres jóvenes y de mediana edad de las casas. Los llevaban en dirección a la plaza del mercado y los obligaban a permanecer cara a los muros y paredes. Los insultaban, les golpeaban y desgarraban sus ropas y los obligaban a bailar y cantar. Al cabo apareció el rabino principal de la ciudad, Yehuda Leifain, asumiendo que podía proteger a los maltratados por detentar cierta autoridad e influencia. Mas la soldadesca no le prestaba la menor atención. Así pues, el rabino dijo que si no se detenía todo aquello a arbitrariedad, permanecería con las víctimas. Los alemanes le permitieron que se incorporara al grupo e inmediatamente le cortaron su barba gris y lo arrojaron violentamente al suelo. Separaron los hombres en grupos de 20 o 30 miembros y les conminaron a sentarse en el suelo y que cantaran canciones judías mientras esperaban que llegaran transportes para llevarlos a trabajar. Los transportes llegaron, pero no para llevarlos a trabajar, sino fuera de la ciudad al bosque, donde cavaron zanjas. El rabino dirigió a todos ellos unas palabras de serenidad y entereza ante la muerte. En la ciudad se corrió la voz de que los hombres habían ido a trabajar. Casos hubo incluso de intercambios de saludos a la alemana. En cada acción o redada de este estilo mataban unos 1.200 hombres. Entre estos se encontraba mi marido, y los últimos momentos que pasé con él se quedaron para siempre en mi memoria. Por ese tiempo se dio la orden a los judíos de desalojar en el plazo de 2 horas sus casas y ocupar otras. La gente solo pudo tomar lo más necesario y la falta de espacio era horrible. Ese mismo día se llevaron gente a trabajos forzosos, dándoles para todo el día 300 gramos de pan. Finalmente ocurrió que el 14 de noviembre de 1941 salieron los hombres para el trabajo, pero no los recogieron para el trabajo y la calle quedó acordonada por efectivos de policía alemana, lo que era muy sospechoso. Quien pudo se escondió en despensas y sótanos. La tarde del 13 yo había ido a casa de una amiga, ya que me aseguró me proporcionaría comida para mi hijo, y pasé la noche allí. Cuando quise volver con mis padres y mi hijo, la mañana del 14, ya no me dejaron pasar. A mi amiga y a mí no nos quedó otro remedio que escondernos en su alojamiento y desde la ventanilla de la despensa lo vimos todo. La gente fue arrastrada fuera de las casas. A los niños pequeños les estrellaban la cabeza contra el suelo. Se oían los gritos de las madres y por la menor oposición se pegaba un tiro de muerte en el acto. Se los llevaron todos a la plaza del mercado. Se oían gritos y alaridos de dolor al ser apaleados. Luego oí los ruidos de los motores. Empujaron a la gente a los camiones y los llevaron fuera de la ciudad, a 12 kilómetros de Slonim, en dirección Baranovichi. Allí, no lejos del pueblo Chepelovo, se habían abierto grandes zanjas. Allí permanecían bebidos policías y soldados alemanes y empezaron a disparar a la gente. Los iban arrojando a las zanjas aun cuando únicamente estuvieran heridos. Por la tarde cubrieron con tierra los cuerpos y la masacre continuó. Algunos heridos lograron salir de las zanjas por la noche. Estos volvieron a la ciudad y fueron trasladados a un hospital. Informaron de lo acontecido en las zanjas. Cuando esto fue conocido por los alemanes, se organizó búsquedas y aquellos supervivientes fueron liquidados donde se los encontró.
Y nuevamente se propagaron rumores en la ciudad de que se querían llevar más judíos para el trabajo. De esta nueva hornada, de entre los que sobrevivieron de las zanjas, hay todavía un superviviente hoy en día, Yasha Shepetinsky, que hoy vive en Israel. En aquella acción mataron a unos 25.000 personas. Cuando vi desde la ventanilla de la despensa que toda la gente había sido evacuada y nadie quedaba en la calle, corrí a la casa de mis padres. Vi la casa vacía, con las ventanas cegadas y las puertas abiertas. En la escalera había una pantufla de mi niño y un pañuelo de mi madre. Sin necesidad de palabras, todo estaba claro. De este modo me quedé sola en el mundo. Toda esta situación no logró invocar en mí el deseo de lucha y venganza. Simplemente no deseaba seguir viviendo. Pasaron meses en los que vivía apática y sin hallar sentido alguno a continuar. Fui acogida por la familia del hermano de mi marido, el doctor Volkovitsky. Esta familia no vivía en el gueto, porque los médicos se les consideraba judíos útiles. Ni trabajaba ni hacía nada. A menudo iba a la casa de la que sacaron a mis padres y mi hijo. No dejaba de pensar que de alguna forma alguno de ellos habría sobrevivido. En eso que me encontré un día con un amigo y compañero de colegio, Niunia Chirinsky. Me preguntó sobre lo que yo hacía y me asinceré con él expresándole mi estado de ánimo y que simplemente esperaba la muerte. Él me contestó que si verdaderamente lo sentía así, podía al menos morir con sentido, morir por la causa. Me propuso que trabajara en los almacenes militares de la gendarmería, de donde poder sustraer el material que pudiera. El caso es que ya por aquel entonces se había formado en Slonim una organización clandestina de resistencia que yo desconocía. Me presenté para ese trabajo y no mostré el menor temor a la hora de sacar de allí munición y granadas. Hasta que un día, al salir del recinto, me crucé en el camino con el responsable del exterminio de los judíos en la ciudad, Hick, el cual acostumbraba a pegar un tiro a cualquier judío que ofreciera la menor resistencia. Y en aquel momento sí que sentí estar realmente aterrorizada. Entendí que todavía me funcionaba mi instinto de conservación y que las ganas de vivir seguían en mí a pesar de mi indescriptible dolor. Pero vivir significaba luchar, que implicaba venganza. En aquellos días empezaron los grandes trabajos en la célula clandestina en la que nos ocupábamos, además de mí, muchas otras personas. Nuestra organización clandestina había conseguido ponerse en contacto con el movimiento partisano organizado en Volskye Nori. Se necesitaban muchas armas, municiones y medicamentos. En Slonim había un enorme depósito de armamento soviético capturado. Los alemanes querían tener todo ello en condiciones de uso. Para tal fin, llevaban diariamente al lugar a judíos para clasificar y almacenar las armas convenientemente. Entre estos judíos que iban allí se colaron combatientes de nuestra organización clandestina, que entendían de armas. Escogían aquel material que nos pudiera ser útil y tras la comida del mediodía íbamos allí las mujeres en un segundo turno, las cuales, yo entre ellas, escondíamos bajo nuestras ropas piezas de las ametralladoras y fusiles que posteriormente sacábamos del recinto. Cosíamos ganchos en nuestras ropas interiores para tal fin. Llevábamos el material al gueto dejándolo en un lugar convenido donde otros compañeros de lucha lo tomaban y enviaban a donde era pertinente. Esto era un trabajo muy arriesgado, ya que especialmente a la salida de los almacenes los alemanes controlaban siempre con celo. Y en la entrada al gueto había policías y alemanes que volvían a controlar. En ocasiones había que extremar la sangre fría. Una vez ocurrió que a la entrada al gueto los alemanes controlaban y registraban con especial detalle. Precisamente ese día llevaba una bolsa con granadas. Yo había previsto un truco disuasorio, llevando aquel día ropa interior bastante sucia. Cuando se le ordenó a mi columna sacar todo lo que llevábamos en las cestas y bolsas, mis piernas desfallecían de miedo. No sé de dónde saqué el valor, pero el caso es que dije con voz fuerte y riéndome: «Disculpe mis sucios calzones». A lo que el guardia alemán respondió golpeándome en el hombro: «Vete corriendo, tu guarra judía». Cuando llegué al lugar convenido para entregar a mis compañeros las armas, allí estaban ellos con las caras blancas como la nieve de terror, pues lo habían visto todo. Fuera del gueto de Slonim vivían los judíos útiles. Uno de ellos era Matus Snovsky. Era herrero, un verdadero manitas. Los alemanes le hacían encargos de vez en cuando y le permitían vivir en su herrería. Precisamente a esa herrería le traían los combatientes clandestinos las piezas de las armas para ser montadas y reconstruidas, y una vez reparadas y listas para su uso, eran llevadas por amigos a lugares vigilados, que eran a su vez controlados por otros judíos útil que vivía a las afueras de la ciudad. Estos eran carpinteros ebanistas, la familia Chelhupsky.
los cuales también recibían encargos de los alemanes. En casa de los Czelchowski se construyó un escondite para guardar las armas que luego eran recogidas por los combatientes clandestinos para llevarlas al bosque. En la casa se hallaba un gran armario con grandes puertas, a través del cual, mediante una escalera, se accedía al subsuelo, que era un largo y profundo foso que conducía directamente al cementerio. Por allí se conducía por las noches al bosque cercano. A través de los Snosovskis y los Czelchowskis se pudieron enviar muchas armas al bosque, además de munición, unidades de telecomunicación, receptores de radio, medicinas, etc. Entonces, bajo esas condiciones, al tiempo que yo me sentía de nuevo un ser humano y se acercaba mi entrada en la sección de los partisanos, se produjo el siguiente pogrom, el de julio de 1942. Como dije, vivía con la familia de mi esposo fuera del gueto. Ya desde mayo de 1942, el comisario de zona Egen y su ayudante ávido de sangre habían preparado la siguiente acción. El comandante de Estado Mayor, Riesmeier, fue enviado a Slonim, al que le gustaba alardear de su habilidad en escarnecer a los judíos. Por el intento de contrabandear una botella de leche o una rebanada de pan imponía la pena de muerte. La comunidad judía entendió que era hora de preparar escondrijos o actualizarlos, calculando con referencia a la pasada acción que la futura en preparación duraría un día entero. El 27 de junio se había reunido un grupo de 200 SS y alrededor de 40 camiones en Slonim. Acordonaron las calles de acceso al gueto, dejando una apertura que daba al río Shara. Todo fue rodeado con alambradas. Los preparativos fueron ultimados para el 29 de julio. Con el presentimiento de que algo espantoso se avecinaba, el presidente del Consejo Judío, señor Quint, se dirigió a la puerta principal del gueto. Egen y Riesmeier llegaron en automóvil en dirección al gueto. Al ver a Quint, Riesmeier desmontó del coche, sacó su pistola y lo mató. Esto fue la señal para el comienzo de la acción. Los judíos se apresuraron a desaparecer en sus escondrijos. Pero esta vez había un grupo de judíos con armas, los cuales no se escabulleron en busca de sus escondrijos, sino que ofrecieron resistencia. 5 alemanes murieron, y algunos otros heridos. Los alemanes se volvieron salvajes de ira al comprobar que en las casas apenas encontraron gente. Comprendieron que la gente se había escondido y prendieron fuego a las casas. El fuego obligó a la gente a salir de sus escondites. Huir solo podían hacerlo en dirección al río, donde les esperaban ametralladoras apostadas para hacer fuego a corta distancia. El río Tzara se tiñó de rojo de la sangre de aquellos inocentes judíos. La acción duró toda una semana. Los alemanes arrojaban granadas en las casas donde sospechaban se alojaban judíos. Sobre toda la ciudad se elevó una espesa niebla de humo. Los judíos que quedaron con vida fueron llevados al patio de las penitenciarías y desde allí conducidos a las zanjas. A la larga se les hizo claro a los alemanes que no estaban en situación de exterminar a todos los judíos insistiendo en su presente sistema. Así pues, se les ocurrió una nueva estrategia. Liberaron a 100 judíos de las prisiones y les ordenaron bajo pena de muerte que fueran a las casas que quedaban y que convencieran a los que permanecían escondidos a que se entregaran, pues de ese modo iban a perdonar la vida de todos. Algunos lo creyeron y los mataron. Como según sus estimaciones la cantidad necesaria de cadáveres no fue cubierta, empezaron los alemanes a recurrir a los judíos útiles. La familia del doctor Volkowiskow y yo fuimos golpeados y conducidos a las puertas de la prisión. Desde allí unos camiones nos llevaron junto con otros a las zanjas. Yo esperaba mi final. De pronto el procedimiento se detuvo. Había sido suficiente. Las zanjas se hallaban a rebosar y no podían seguir utilizándose. Gracias a esto me salvé esta vez. En aquella acción se liquidaron 13.000 personas. Se organizó un pequeño gueto tras alambradas. Desde este gueto fui al bosque. Nuestro grupo pudo llevar al bosque muchas ametralladoras, subfusiles, fusiles, pistolas, munición. Aquí finaliza lo publicado de las memorias de Liuba Abramovich para el presente fascículo. Seguidamente, el profesor Hans-Heinrich Nolte elaborará un estudio que se proyecta como un extenso comentario al artículo de la señora Abramovich y dispuesto en 4 secciones. La primera y cuarta habremos de omitir aquí, por obvias imposiciones de tiempo y por no ser esenciales a la información sobre la tragedia ocurrida en la ciudad, que es lo que aquí se pretende registrar. Podemos al menos dejar constancia de que la primera sección, Ein deutsches Volk in Osten, un pueblo yiddish en el este, trata de ofrecer una orientación histórica, sociológica, demográfica del pueblo judío en Slonim. La cuarta sección, Wenn wir Slonims gedenken, cuando recordamos a Slonim, concreta más claramente el vacío cultural e intelectual que el exterminio de este pueblo significa incluso para la proyección de la cultura alemana, además de las lógicas consideraciones morales. Así pues, nos detendremos ahora en detallar el contenido de la segunda y tercera sección.
Sobre la matanza de judíos en Bielorrusia al estilo alemán. El ataque alemán del 22 de junio de 1941 había cogido a la sociedad soviética por sorpresa. Sin embargo, pasada tal sorpresa, no hubo una evacuación general de la población judía ante el avance de las tropas alemanas, porque nadie en la URSS hubiese esperado una política de genocidio generalizado y sistemático, y mucho menos si cabe de potencias occidentales. Con frecuencia no se creía la gente las informaciones vertidas por los refugiados. Además, debido a las urgencias del momento, las consideraciones prioritarias eran todas de carácter militar, en el ámbito de la evacuación general de profesionales de todo tipo, así como de la gente de afiliación comunista. Fueron trasladados hacia el este muchos judíos y otros, ante la incertidumbre de lo que pudiera pasar, decidieron simplemente no esperar a ser administrados por alemanes y también optaron por evacuar. En general, se puede decir que si bien el Tercer Reich alemán dispuso desde un principio de prácticamente todas las regiones tradicionalmente pobladas por los judíos del este, una buena parte de los judíos soviéticos sobrevivieron. El modo de perpetrar el asesinato de judíos, empero, fue muy peculiar. Ernst Frenkel, un judío alemán de Berlín que hasta 1937 representó como abogado a los perseguidos por el nacionalsocialismo, ha calificado de forma muy convincente aquel sistema como el de doble Estado. Por un lado, seguía vigente toda norma bajo la cual la sociedad alemana funcionaba, registrada en los códigos de conducta y en los marcos legales al uso. Por otro lado, se abrió un espacio para excepciones en el cual las normas no tenían vigencia, sino que cualquier Gauleiter, gobernador, miembros del partido nazi y finalmente todo ario, podía transgredir esas normas sin más consecuencia, siempre que se tratara de judíos, socialistas, homosexuales, gitanos, pacifistas u otros tipos de enemigos de la sociedad. Lo más monstruoso de esas medidas excepcionales fue el genocidio contra el judío europeo. Monstruoso por su intensidad, exhaustividad, la manera en que se llevó a cabo y su falta de motivos reales para ello. Para la campaña contra la URSS fue la doble estructura vía el decreto de implementación de la jurisdicción de guerra en la zona Barbarossa, el 13 de mayo de 1941, oficialmente institucionalizada. Por un lado, para las acciones entre los mismos soldados rige la consiguiente jurisprudencia. Por otro, las acciones de soldados con respecto al personal civil en los territorios conquistados, donde existía la persecución obligatoria, tal jurisprudencia quedaba abrogada. Significaba que se abandonaba al libre arbitrio de los representantes de zona el castigo o la desestimación de los abusos de oficiales alemanes y tropa ocasionados a la población civil en la URSS. Esta fórmula de doble Estado se impuso obligatoria al constatar las protestas de oficiales de la Wehrmacht contra masacres en la campaña militar de Polonia. Con el decreto de jurisdicción de guerra se obtuvo todo el espacio legal necesario para llevar a cabo todo tipo de asesinatos contra los judíos, comunistas y gitanos principalmente. Estas eliminaciones eran responsabilidad en primer lugar de los Einsatzgruppen. Formados por las SS, consistían en mayo de 1941 en un total de 3.000 elementos, repartidos a lo largo de todo el frente actuando en zonas de retaguardia inmediata. Buscaban la cooperación y corresponsabilidad de grupos locales antisemitas y anticomunistas, con los que localizaban sus víctimas en pueblos y ciudades, víctimas que eran agrupadas y conducidas a lugares solitarios donde por lo general les obligaban a cavar las propias fosas en las que eran arrojados tras fusilarlos. Este proceder se prefería para zonas de población pequeña. Para grupos de mayor número se organizaban guetos en los que se confinaba a las víctimas con toda clase de estrecheces. Los Einsatzgruppen, grupos de acción, en un primer estadio enviaban informes muy exactos sobre sus acciones al Ministerio de Seguridad del Reich en Berlín, los llamados Memorias de Sucesos, Ereignismeldungen, los cuales han llegado hasta nosotros completas. El asesinato de judíos en las zonas ocupadas de la URSS se desarrollaron en 3 etapas. Primera, fusilamientos masivos y levantamiento de guetos, desde el 22 de junio de 1941 hasta invierno de 1941-42. Segunda, muerte por desnutrición y agotamiento en trabajo, así como fusilamientos en los guetos, primavera de 1942 hasta comienzos de 1943. Tercera, liquidación de los guetos y genocidio definitivo, mitad de 1943 hasta final de ocupación alemana. A menudo tomaban parte en estas acciones de matanza unidades de la policía y la Wehrmacht, el ejército. Los Einsatzgruppe, comandos de acción, eran apoyados logísticamente por la Wehrmacht, que solía prestar muchos oficiales y tropa para ello. De estos elementos del ejército, muchos preferían tomar parte en las matanzas y se presentaban voluntarios. Pocos tenían el valor de negarse. En el nivel de complicidad con las SS y las acciones policiales había una diferencia esencial entre el frente y los burócratas diseñadores de etapas teóricas. Los jefes del ejército en Berlín, como von Manstein y Hoth,
tomaron parte en las matanzas de judíos como actuantes en escritorios. Unidades de retaguardia del ejército tomaban parte, como es el caso de lo recogido por el Gauleiter de Bielorrusia, Wilhelm Kube, el 31 de julio de 1942, informando al comisario del Reich para el Este. La retaguardia de los ejércitos han liquidado sin contar conmigo a 10.000 judíos, cuyo sistemático exterminio estaba de todos modos previsto por nosotros. No se comprometían del mismo modo las tropas de primeras líneas de frente, aunque también fueron cooperadores y observadores. El problema es, sin embargo, que la distribución de funciones entre la soldadesca del frente y los comandos de acción como sus ayudantes responde perfectamente a la doble estructura del nacionalsocialismo. Para héroes se necesita otro tipo de hombres que para verdugos. Donde las tropas alemanas avanzan victoriosas, crean tras de sí siempre renovados nuevos espacios para medidas especiales conducentes a masacres. Esta relación no podía quebrarse, aun debido a casos de valentía moral contra posturas de exigencias exageradas, por ejemplo, negarse a participar en asesinatos de civiles. El mando alemán instrumentalizó los movimientos nacionalistas de la Europa del Este para matar judíos. Al comisariado del Reich de las Tierras del Este llegaron en 1942 4.428 SS, que junto con 55.562 policías de las regiones fueron encargados del control de las tierras llanas. Los bielorrusos apenas colaboraron. Un Einsatzgruppe se quejaba repetidamente en agosto de 1941. Escenificar pogroms en Bielorrusia, debido a la pasividad y la apatía política del bielorruso, ha sido hasta ahora prácticamente imposible. De los 31 pogroms organizados por unidades alemanas, 26 tuvieron lugar en Ucrania, 2 en Lituania y 2 en Polonia, y uno solo en un pueblo bielorruso. En Slonim tomaron parte unidades letonas, pero también algunos elementos bielorrusos, en las matanzas de judíos. ¿Cómo podían reaccionar los judíos ante tal agresión? Al principio los judíos no creyeron en lo que les estaba reservado. Incluso ya cuando las noticias de las primeras masacres llegaron, se tenía la esperanza histórica de que mediante sobornos y buen trabajo realizado para las empresas del ejército alemán, podrían cambiar la tendencia, mientras ganaban tiempo. Se les obligó a formar una organización, Judenrat, el Consejo Judío, encargado de administrar en primera fase las condiciones de estrechez y hambre impuestas a las poblaciones judías y más tarde equipos judíos de trabajo para la industria del Tercer Reich. Al tiempo, a los consejos judíos se les iban exigiendo partidas de habitantes de los guetos para su exterminio y otros para ayudar a tal fin. Esta problemática, muy estudiada en el caso del gueto de Varsovia, es sin embargo básicamente intrínseca a todos los demás guetos. La resistencia tuvo que empezar de hecho desde cero. En los pequeños guetos en Bielorrusia se desarrollaron las organizaciones de resistencia de un modo muy parecido, aun cuando las zonas permanecían aisladas entre sí. Los organizadores fueron sobre todo juventud por lo general relacionada con el movimiento sionista. Había muchas armas concentradas en almacenes y depósitos a los cuales se procuraba acceso, procedimiento que exigía bajas, pero que en muchos casos culminaba en éxito. Otras acciones dependían de los consejos judíos. Si estos se mostraban escépticos o demasiado prudentes, no quedaba otro remedio para los que querían luchar que internarse en pequeños grupos en el bosque. Si el consejo judío cooperaba con la resistencia, en Slonim, Quint se le conocía como cooperador, entonces se intentaba provocar un levantamiento que permitiera a un buen número de gentes la huida. Un caso así ocurrió, por ejemplo, en Tuchzin, donde 60 insurgentes, entre el 23 y el 25 de septiembre de 1942, lucharon contra las unidades alemanas, posibilitando la huida a los bosques de 2.000 judíos. Los partisanos judíos, junto con los elementos huidos o dispersos del Ejército Rojo, jugaron un importante papel de carácter militar en Bielorrusia, aun teniendo en cuenta que se hallaban ante la rémora añadida de proteger campamentos de civiles huidos, también a los bosques y pantanos, sin apenas posibilidades reales de poder alimentarlos. Con el tiempo, a medida que el movimiento partisano soviético oficial iba tomando envergadura y profesionalidad como crucial fuerza de resistencia a los invasores, las unidades puramente judías iban paulatinamente diluyéndose al incorporarse a aquel cuerpo general. Además de las obvias razones de efectividad que producía esta unión, contaban también otras no menos decisivas, como eludir la animosidad que generaba entre los campesinos de la región, obligados a compartir su producción de alimentos con las bandas de merodeadores perseguidos por la ley impuesta por los invasores alemanes. Así también, pertenecer al movimiento partisano soviético les protegía al tiempo que les otorgaba reconocimiento oficial de su lucha. También el ejército comunista de resistencia polaco, Armilia Ludowa, tuvo en sus filas a partisanos judíos, contrariamente a la Armilia Krajowa, anticomunista, que no dejó de perseguir judíos.
En total, hasta el exterminio de los guetos en Bielorrusia y Volynian, unos 47.500 judíos pudieron huir a los bosques. A pesar de las acciones persecutorias alemanas, del frío y del hambre, una cuarta parte de ellos sobrevivió la guerra, unos 12.000, esto es, el 1,9% de los 650.000 judíos que a comienzos de 1941 vivían en estas dos provincias. Ínfima como parece esta cifra, es sin embargo una de las más altas entre las relaciones de judíos que pudieron huir del ejército alemán. Este éxito relativo tiene su fundamento en la peculiar geografía de la región, escasa densidad de población, numerosos y profundos bosques, grandes extensiones pantanosas de difícil acceso, así como el hecho de que entre bielorrusos y los alemanes no encontraron la predisposición a perseguir judíos que encontraron entre lituanos, letonios o ucranianos. Este éxito relativo también confirma que contra un enemigo que practica una política de genocidio, una firme resistencia violenta y armada es absolutamente necesaria. Los ocupantes alemanes no dejaron otra alternativa a los judíos que la resistencia armada y obligaron a una joven madre como la señora Abramovich a contrabandear armas y esconderse en el bosque. Tanto para el objetivo a largo plazo, obtener en el este tierras para colonizar, como para el corto plazo, alimentar Alemania o al menos los ejércitos que conquistan el este, conllevaba indudablemente la muerte por hambre de muchos millones de no alemanes, que ya se destacó en una conferencia del secretario de Estado el 2 de mayo de 1941. Y una guerra con esos objetivos implica una enérgica lucha sin escrúpulos contra oposición bolchevique, contra contrabandistas, guerrilleros, saboteadores y judíos. Como se detallan en las directivas del Mando Supremo de la Wehrmacht del 19 de mayo de 1941, informando del comportamiento de las tropas en tierras rusas soviéticas. Todo judío, hombre o mujer, fuera niño, fuera adulto, fue igualado a la categoría de guerrillero contra el régimen legal. La verdad era sistemáticamente distorsionada. Así se ocultaba el hecho de que en muchas ocasiones la resistencia tenía éxito y costaba la vida a soldados alemanes, regulares o SS. El 23 de enero de 1942, el Servicio de Seguridad de la SS informa de la acción Hamburg, en la zona de Slonim, la cual costó la vida a 1.676 partisanos, 1.511 civiles, 2.658 judíos y 30 gitanos. También informa de las propias bajas, 7 muertos y 18 heridos. Como pérdidas propias, los muertos o heridos de los colaboradores de la zona no se contaban como propias, es decir, alemanas, y se desconsideraban. Wilhelm Kube, comisario general de Bielorrusia, informaba el 31 de julio de 1942 al comisario del Reich para Tierras del Este que los partisanos se habían convertido casi exclusivamente en elementos judíos, como único recurso ante la certeza de que todos ellos iban a ser exterminados. Hitler celebró la llamada de los mandos soviéticos a la formación de grupos partisanos porque de ese modo le daban la excusa perfecta para exterminarlos a todos, sin reparar en los daños al resto de la población, todos los cuales tenían de todos modos poco futuro en esos nuevos territorios alemanes. El cómputo final de las víctimas judías durante la ocupación alemana es muy difícil de establecer con exactitud, aceptando por ello solo datos aproximativos. Las principales razones de esto es el hecho de que a partir de abril de 1942 las autoridades no facilitarán más informes con sus números exactos, que a partir de 1943 los propios comandos especiales se dedicaron bajo estrictas órdenes a levantar las zanjas de las matanzas, extraer los cadáveres y quemarlos. También se da el caso en que las autoridades locales difícilmente podían o no querían distinguir judíos de las demás víctimas por razones prácticas. A comienzos de 1939 vivían 3,1 millones de judíos en la URSS. 1,8 millones fueron añadidos en la anexión de Stalin de territorios del oeste, junto con otros 0,2 que huían de diferentes zonas reservadas a la administración nazi, dejando así la estimación de los judíos que el 22 de junio de 1941 residían en la URSS sobre los 5,1 millones. De estos, 1 millón vivía en regiones no conquistadas por los alemanes. Otro millón pudo ser desalojado mediante evacuación o huida de las zonas conquistadas. Sobre los 2,7 millones que cayeron en manos alemanas, 100.000 de estos habrían sobrevivido en los bosques, en campos de concentración o conducidos al oeste. Uno de estos supervivientes fue la señora Abramovich. De los 5,1 millones de judíos que en el 22 de junio de 1941 vivían en la URSS, sobre unos 2,6 millones fueron asesinados por Alemania. Sobre 0,3 millones perecieron bien como soldados del Ejército Rojo, bien por las hambrunas que se sucedieron detrás del frente. Sobre unos 0,1 millones de niños judíos nacieron durante la guerra. Se dio entonces el caso de que 2,3 millones de judíos sobrevivieron en la URSS. Como vemos, hay algo que agradecer al sistema soviético. En los territorios anexionados por los alemanes en el tiempo 1939-40, vivían en 1959 apenas 0,3 millones de judíos. En la Bielorrusia del oeste vivían en 1959 unos 10.000.
unos 95.000 en Ucrania Oeste, con toda probabilidad, gentes vueltas de las zonas seguras del Este, supervivientes de los bosques y sus descendientes, hijos que tuvieron. En la antigua Polonia del Este, es decir, sin Besarabia ni los países bálticos, habían vivido sobre 1,2 millones de judíos. Con bastante exactitud se sabe que de estos quedaron únicamente 0,1 millones. Hoy en día, muchos miles de ellos tienen relaciones familiares o amistades o intereses en Minsk, Moscú o Israel. Por otro lado, a través de fábricas o empleos en general, muchos judíos se han trasladado al oeste de Europa, gentes que en 1939 no vivían allí. El exterminio de los judíos de Slonim y el informe de la señora Abramovich. La Enciclopedia del Holocausto de Israel Gutman articula la historia del exterminio de los judíos de la ciudad bielorrusa de Slonim bajo estas fechas. 14 de julio de 1941, Acción 1, Acción 1, redada en la que 1.255 personas serán asesinadas en Petrolevich. El 14 de noviembre de 1941, Acción 2, Acción 2, redada a resultas de la cual más de 10.000 serán asesinados en Chepilovo. Bajo la dirección de Zora Kremen, Abraham Blumovitz, Neunia Chirinsky, Aviezer Imber, Arik Stein y Henrik Malak se organiza un movimiento clandestino. Los componentes sustraen armas del depósito. El Consejo Judío trabaja junto con el movimiento de resistencia y se contacta con los partisanos. Diciembre de 1941, formación del gueto Slonim. Mayo de 1942, 500 hombres fueron trasladados a Mogilev para trabajos forzosos. Del 29 de junio hasta 15 de julio de 1942, Acción 3, Acción 3, aproximadamente 10.000 fueron asesinados en Petrolevich. Judíos de Slonim se encuentran entre los fundadores de la Brigada Partisana 51. 20 de agosto de 1942, 400 judíos de Slonim asesinados. Diciembre de 1942, asesinato de los últimos judíos que permanecían en la ciudad. Si se detalla la historia del exterminio de los judíos de Slonim sin relacionarla con las memorias de la señora Abramovich, se forma el siguiente cuadro. Slonim fue ocupada por la Wehrmacht, ejército alemán, el 25 de junio de 1941. El 5 de julio se convirtió en el emplazamiento para la Einsatzgruppe B durante 2 semanas, más tarde trasladado a Minsk. En la ciudad y por alrededores, el Einsatzkommando 9 de ese Einsatzgruppe B estuvo ejerciendo sus crímenes. El número de judíos de Slonim el 22 de junio de 1941 será registrado por el comisario de la zona, estimando 25.000 para la zona, de ellos 16.000 en la ciudad misma. El 5 de julio informa el Einsatzgruppe que Slonim había sido exhaustivamente trabajada por la policía de seguridad. El 24 de julio informó el Einsatzkommando que una delegación de comando enviada a Slonim había dado muerte a 1.075 judíos durante el desarrollo de una gran acción contra judíos y elementos comunistas. El 1 de septiembre de 1941, Gerhard Ehren fue nombrado comisario de zona en Slonim. Era profesor de deporte de Alta Silesia y había dirigido la formación política en el centro de formación nazi Ordensburg-Größensee. En octubre, Bielorrusia fue inscrita como dependiente de la Einsatzgruppe A, el cual detentaba la responsabilidad de todo el comisariado del Reich para el sector del este. El 13 de noviembre de 1941, según informa el propio Ehren, en memoria de ordenanza, fueron ejecutados 9.000 judíos de la ciudad. Este número fue ya registrado en 1943 en Nueva York, en el libro negro de la judería polaca, y admitido por la investigación. Un oficial de prisión SS informó el 3 de agosto de 1942 que su batallón de Waffen-SS vació el gueto de Slonim el 27 de junio, matando en total 4.000 judíos. En la investigación se consigna el 29 de junio como una insurrección armada en la que se dieron muerte a 10.000 judíos. El comisario general para la Rutenia Blanca informó el 31 de julio de 1942 que en el transcurso de las últimas 10 semanas habían sido aniquilados 8.000 en Slonim. En diciembre de 1942 huyen 500 judíos de Slonim a los bosques, 300 de ellos fueron muertos. En el invierno 1942-43, el Servicio de Seguridad de SS asegura que 2.658 judíos en los bosques de las cercanías de la ciudad fueron eliminados. El conductor de Ehren, Alfred Metzner, consigna una acción a finales del otoño de 1943 en la que se mató a 10.000 judíos y con ello el gueto queda extinguido. En su memoria de final de agosto de 1944, reconoce Ehren el haber eliminado a 25.000 judíos en año y medio, es decir, entre su llegada en septiembre de 1941 y marzo de 1943. Si se compara el informe de la señora Abramovich con otros informes y memorándums producidos que nos hayan llegado, encontramos disparidades. En primer lugar, en las fechas de las grandes acciones o pogroms, y especialmente en el número dado de habitantes judíos de Slonim. La señora Abramovich estima en 60.000 en junio de 1941. Gerhard Ehren habla de 25.000, contando la zona en su extensión, y la Enciclopedia del Holocausto refiere 22.000.
Ello refleja la inseguridad sobre el número total de asesinados. Se ha de suponer que Ehren, en 1944, proporciona un número muy bajo, ya que en ese periodo la SS intentaba hacer desaparecer los rastros de sus crímenes. En sus informes anteriores no era ese el caso, más bien lo contrario, pues más muertos les daba prestigio y profesionalidad. Si se suman todas las cifras consignadas, tanto para la ciudad como para la zona, damos con un número que sobrepasa los 31.000 muertos. Sobre este número se habría de añadir las víctimas de las llamadas gestiones policiales, las ocasionadas por hambre y enfermedad, a las bajas entre partisanos en los bosques y las ocasionadas por el trabajo forzoso de los conducidos a otras regiones. A diferencia de otras ciudades, como Riga o Minsk, a Slonim no fueron transportados judíos del propio Reich, Alemania. Uno puede estar convencido de que las cifras dadas por Ehren son claramente bajas. Una convincente demografía de la población judía de Slonim entre 1941-43 no puede ser facilitada sin acudir a otras fuentes suplementarias. Las cifras dadas por la señora Abramovich significan que muchos más judíos estaban en la ciudad que los conocidos por el comandante de la zona. Pudieran ser refugiados que deseaban no ser conocidos. Incluso Ehren hablaba de que la ciudad se encontraba sobrepoblada. Las diferencias entre las cifras totales se repiten en los datos sobre las víctimas causadas en las acciones, pogroms, cuando se refieren particularizadas. El ejemplo más evidente es el asesinato masivo en noviembre de 1941, barajando cifras de 25.000 y 9.000 víctimas. ¿Había callado el Consejo Judío el verdadero número? ¿Habían contado de forma tan negligente los propios asesinos? ¿Cómo llega la cifra de 9.000 al libro negro? Tan pronto como los judíos empezaron a defenderse y a esconderse en las casas y bosques en un intento de sobrevivir, la comandancia de zona dejó de estar en situación de ofrecer cifras precisas. La realidad de las acciones o pogroms que la señora Abramovich ofrece se corresponde en muchas ocasiones con otras descripciones, como bien se evidencia en las declaraciones del jefe de los Einsatzgruppe de Ollendorf en el proceso de Nuremberg. También el hecho de que relativamente un buen número de judíos, tras los fusilamientos, sobrevivían, a diferencia de los casos en que se mataban con un tiro en la nuca, ya que en general se realizaron con armas automáticas a mayor distancia. Que parte de los que sobrevivían se asfixiaban al ser cubiertos por otras capas de cuerpos, y aún así algunos lograban salir de allí. Es corroborado por las declaraciones de algunos de los asesinos sobre lo ocurrido con los judíos de Slonim. Los asesinos como Reitlinger, Robel, Kohl. La señora Abramovich informa también sobre hechos previos que ella no presenció concretamente, como por ejemplo el acto de la ejecución del presidente del Consejo Judío Quint. Aquí se cruzan informes y conversaciones de amigos y habitantes anónimos que tuvieron acogida en su narración. El estilo con que la señora Abramovich escribe es conciso y objetivo. Problemas psicológicos propios del momento son sugeridos, mas no tratados con extensión. Es el caso del momento en que asume la muerte de sus padres e hijo, clásico ejemplo de intensidad descriptiva a través de conciso realismo. Su estilo recuerda al de otro superviviente del gueto de Minsk, también miembro de una brigada de partisanos. En este caso, un informe mucho más prolijo. Es el de Anna Krasnoperko, Cartas de mi recuerdo, mi supervivencia en el gueto judío de Minsk, de 1941 a 1942, traducido al alemán por Uwe Gartenschläger en 1991. Se comprueba en la narración de ambas autoras, como también en otras conocidas memorias de Yitzhak Arad, Arad partisano, que estas personas encontraron la forma de defenderse. La superviviente de Auschwitz, Charlotte Delbo, ha informado sobre la escisión psicológica emocional sufrida por antiguos reclusos de campos de exterminio. Sienten que allá tenían otras completamente diferente identidad que la detentada en el mundo actual. Para ellos, el horror vivido como normalidad en la rutina del campo de concentración contrasta absurdamente con la normalidad de la vida en la actualidad. La diferencia rompe la continuidad de cualquier historia de la vida de un ser humano. Destruye toda continuidad en la historia de la vida. Una ruptura así de extrema no es reconocible en las memorias de la señora Abramovich. La señora Abramovich sobrevivió a la guerra como miembro no armada de la Brigada Partisana número 51, Schwarz. Tras la guerra estudió idiomas en un instituto pedagógico y trabajó como traductora de literatura extranjera en una fábrica de Minsk. En 1969 declaró ante el jurado en el proceso de Hamburg por los crímenes nazis en Slonim. Hoy vive como pensionista en Minsk. Gerhard Ehren, el comisario de la zona de Slonim, fue condenado a prisión por vida el 25 de junio de 1974 por el Schwurzgericht de Hamburgo. Dietrich Hick fue declarado muerto en la guerra el 18 de septiembre de 1944. Ritzmeier, miembro de la Cámara de Comercio Central de Slonim, no pudo ser aprehendido, pudiendo haber huido a Sudamérica o estar viviendo entre nosotros como el vecino Müller.
Finalmente, aunque no me extienda en la última sección del estudio del profesor Nolte, sí me parece oportuno esencializarlo a modo de epílogo para esta presentación de la tragedia de Slonim. Nolte nos dice que el exterminio de los judíos de Europa alcanzó tal dimensión que el exterminio de los judíos de Slonim no podría exigir especial atención. Tanto si se trata de 25.000 o quizá 50.000 personas, la memoria de lo ocurrido en Slonim no tiene mayor importancia al lado de la memoria de los guetos de Kiev, Minsk o de Vilna, de Varsovia, menos incluso si lo relacionamos con las matanzas a nivel industrial perpetradas en Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Dachau, Sobibor, etcétera, etcétera. En comparación con estos centros de sufrimiento y muerte, lo ocurrido en la pequeña ciudad de Bielorrusia se aprecia casi insignificante. También encontraremos espeluznante la radicalidad y planificación del procedimiento alemán contra el pueblo judío. Así pues, si recordamos a Slonim, se debería entonces también recordar las matanzas de los judíos de Volkovysk, de Skidel, de Gorodok, de Rushani, de Pushani, de Kobrin, de Bielsk, de Sokolka, o aquellos de Ruda o de Novogrudok, etcétera, 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 solo para nombrar algunas poblaciones de los alrededores de Slonim. Entonces deberíamos preguntarnos por qué los alemanes tenían que exterminar una población que no poseía ni riquezas, ni menos aún tierras ricas en agricultura o en minería. Un pueblo que sin embargo hablaba una derivación del alemán, el yiddish, y apreciaba poseer influencias culturales alemanas. El profesor Nolte se pregunta cómo los alemanes tenían que matar a un pueblo del que habían obtenido un extraordinario enriquecimiento de la cultura alemana, como los poetas y escritores Franz Kafka o Paul Celan, un filósofo como Ernst Cassirer, químicos como Fritz Haber. Sin los descubrimientos de Haber, la fabricación de munición durante la Primera Guerra Mundial hubiera sido para los alemanes un empeño insoluble. Nolte pide investigar cómo los alemanes se convencieron que tenían que acabar con un pueblo que era tan cercano a ellos, como eran los alemanes de creencia mosaica, o los Askenazi, y más allá de sus fronteras, los judíos del este hablando yiddish. A esto contestaría yo, tras mis experiencias, que lo único que verdaderamente puede inquietar a la mentalidad alemana es presente y futura competencia, en todos los campos que la perspicacia humana pueda imaginar. Por ello, la inteligencia, la capacidad de trabajo, su natural disciplina, pero también su sensibilidad intelectual, junto con su refinamiento moral y su alto sentido de la solidaridad entre sí, toda esa acumulación de virtudes, y tomando en cuenta, por supuesto, su condición de vulnerabilidad e indefensión tradicional en Europa en general, es lo que a mi juicio impulsó al pueblo alemán, no solo hitlerianos o nazis, a desear y ejecutar su exterminio. Ese exterminio yo comprobé renovado poco antes de las vacaciones escolares del verano de 2004, cuando encontré entre los desperdicios de la cocina en un sobredimensionado cubo de basura, dispuesto junto a las ventanas de la biblioteca, varios números de esta misma colección, junto con 5 o 6 ejemplares todavía no usados del libro de Ernst Israel Bornstein, Die lange Nacht, La larga noche, un magnífico y conmovedor relato de la experiencia del autor en 7 campos de exterminio, como uno más de aquellos millones de judíos capturados en el este para ser explotados y exterminados. Providencialmente, una de sus hijas, la doctora Noemi Lopian, nacida Bornstein, que ejerce y vive en Inglaterra, ha traducido recientemente el libro de su padre al inglés, The Long Night, y lo ha publicado a finales del 2015. Me supuso una gran alegría comprobar que de modo tan efectivo, la definitiva solución final que mi antiguo colegio en Alemania había previsto para estos documentos había nuevamente fracasado. Soy F.K., First Kepuker, otrora el profesor de español Herr Carlos Brockal-Pertegas, en la Realschule Burgdorf, Hannover, Niedersachsen, Deutschland.